Buenas noches amigos de Conversemos en la Web. Para nosotros es un placer nuevamente estar con ustedes. Nos acompaña el doctor Luis Eduardo Castellanos Ávila, el cual es magíster en Derecho, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externada de Colombia. También es especialista en Derecho Procesal de la Universidad Santo Tomás y ejerce como catedrático universitario, asesor y consultor. Y en el área del litigio, digamos que se desempeña básicamente o principalmente en lo que es casación, es decir, el litigio en las altas cortes, especialmente en el área del derecho laboral. Lo invitamos el día de hoy pues, porque dado su amplio conocimiento en el área constitucional, queremos desarrollar una temática de algo que es muy utilizado por el ciudadano del común, el ciudadano a pie, pero que a veces no sabemos ni la importancia ni cómo ejercerlo, como es el derecho de petición, la tutela e incluso la insistencia en derecho de petición. Doctor, bienvenido a Conversemos en la Web. Gracias, Dios, muy buenas noches, saludo especial a todos los televidentes que siguen este importante medio de comunicación. Me parece extraordinario que hoy en día, en este momento, cuando está la preponderancia de estos sistemas, tengamos la oportunidad a través de este medio llegar y compartir temas de interés general desde el punto de vista académico y crítico sobre la base de la praxis y el resultado diario que se obtiene. Claro, entonces es que veamos cómo los medios de comunicación así como tienen, bueno, digamos que mucha utilidad en materia de diversión, de recreación, se utiliza mucho para la comercialización de productos, también se debe aportar a lo social. Y pues, ¿cómo no aprovechar ese conocimiento que tiene usted del derecho para que pues, hablemos de temas como lo que estábamos diciendo? Y entonces, ¿por qué no de una vez entramos en materia, doctor, si usted gusta, y empezamos hablando sobre lo que es el derecho de petición o para qué sirve esa institución, ¿no? Sí, la verdad es que es uno de los mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? Y de participación inclusive democrática. El derecho de petición, cuando se consagró por el constituyente en el título segundo capítulo primero de la Constitución como derecho fundamental, marca la trascendencia que tiene para cualquier ciudadano. Si bien es cierto, en cierto momento de manejo del derecho de petición, enmarcado del ciudadano hacia el Estado para exigir de las instituciones pronta respuesta o pronta decisión frente a lo que se requería, hay que decir que incluso después de la ley 1755 del año 2015, que reglamentó también el derecho de petición hacia particulares, anteriormente por vía de doctrina constitucional se admitía el derecho de petición frente a particulares en algunos casos y situaciones especiales, pero de todas maneras hay cierta restricción. ¿Qué quiere decir ello, doctor? Yo le puedo presentar a un particular como persona o persona jurídica, le puedo presentar una petición igual que como se le presentó, por ejemplo, a la alcaldía de Villavicencio. Correcto, sí señor. Hoy en día hay esa posibilidad que estableció la ley 1755, porque recordemos lo que antes era todo regulado por el Código Contencioso Administrativo, sí, nuestro anterior 01 del 84, hoy la ley 1437 del 2011 que regula esa relación. Pero entonces se decía, cuando la persona esté de pronto en un estado de indefensión, ¿cierto? En un estado de debilidad frente a la persona, aquel particular que presta, por ejemplo, un servicio, era válida el derecho de petición, pero eso desarrollado por vía de jurisprudencia. Hoy en día ya la ley 1751 permite y establece los términos para que ese particular que esté prestando en su condición de particular un servicio público, cualquier tipo de actividad que genere un estado de indefensión frente al que requiere solicitar la información, lo puede hacer y apela los mismos términos, tiene el mismo amparo constitucional y obviamente que eso ha permitido darle mayor calidad y disminuir también el peso hacia las tutelas, porque anteriormente la gente que decía, no, es que yo estoy peleando con la empresa de gas y no me responde una petición como usuario, entonces, no, la tutela, ¿cierto? Porque muchas veces esgrimía la empresa, no, es que yo como particular el derecho de petición no está reglamentado todavía y no soy una institución de carácter público. De pronto era la salida para no atenderlo. Para no atenderlo, entonces, ¿qué hacía la persona? Me voy en vía tutela. Hoy en día ya hay esa suficiente claridad y así se ha ido entendiendo porque esto es un proceso de transición. Hay todavía muchas empresas que le formulan derecho de petición y dicen que es improcedente en razón a que no son una institución de carácter público, un establecimiento público. Pero creo que es una base muy importante y que la gente debe apropiarse de ese mecanismo. Está el derecho de petición para solicitar la ejecución de algo, o también el derecho de petición en asuntos de información, que es muy importante. Para ese momento son 10 días que hay, ¿cierto? Y es muy importante que la gente a través del mecanismo puede solicitar información en el municipio frente al presupuesto, la ejecución frente a una obra, frente a un contrato. Pedir copias. Pedir copias, eso es importante y genera
una participación de la persona, ¿sí?, de los líderes sociales, los ediles, hacia una vigilancia constante, es la participación activa. Para que contextualicemos y nuestra audiencia de pronto entienda sobre cómo se debe ejecutar esa solicitud, ¿existe algún formato especial? ¿Tiene que tener algún rigorismo? Si no le pongo derecho de petición, sí, no sirve. ¿Tiene algunas exigencias? Hay algunas exigencias de formalidad que tiene que estar establecido, ¿cierto? Primero que todo, el nombre a quién se dirige, el motivo, el interés del derecho de petición. Si es por interés general, debe ser, entonces, que yo represento una comunidad, una asociación. Yo debo indicar, mire, esto lo hago en representación de mi barrio. Eso, entonces como presidente de la Junta Comunal y en razón al derecho de interés general, de quien represento, formulo la siguiente petición. Ahora, si es únicamente personal, entonces por motivo de interés particular. ¿Sí? Dos, debe ser clara entonces la petición que se formula, con los hechos que motivan, y obviamente el fundamento jurídico, bueno, trasciende mayor cosa, simplemente pues invoco la disposición, en este caso el mandato superior del artículo 23 y la disposición normativa que por el caso, si es un particular, la ley 1755 del año 2015, y si es una institución pública, entonces invoco la ley 1437, lo que llamo el CEPACA, o el Contencioso Administrativo y procedimiento. ¿Por qué lo peticiona? Eso sí es importante, dirección para notificaciones, ¿cierto? Toda la información de manera clara. Las instituciones normalmente, por ejemplo la personería y la Defensoría del Pueblo asesoran muchas veces a la gente, hay un formato que ellos tienen, entonces le facilitan. Sí, como para que sea muy sencillo, casi que uno completa lo que necesita. Porque hay instituciones que inclusive muchas veces rechazan el derecho de petición, dicen no cumplen la formalidad requerida, y es una manera de despachar la petición sin atender realmente el fondo de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el núcleo esencial de ese derecho? La participación democrática, es un mecanismo de participación democrática de toda la comunidad. ¿El derecho de petición solo puede ser escrito o hay otros mecanismos? No, de igual manera se puede presentar de forma oral, ¿cierto? De forma oral. De forma oral, o sea, no requiere, no puede negarse de pronto amparándose en la formalidad, ¿cierto? Recordemos que hay un mandato inclusive que frente a lo formal debe primar lo sustancial cuando hay un derecho fundamental que es el medio. Doctor, es cierto que si yo presento una petición y por ejemplo no es clara o no me hice entender, la institución o la entidad, en vez de devolvérmela o indicarme simplemente su petición no sirve, lo que debe propender es porque yo la aclare? Sí, hay un mecanismo que inclusive le pueden pedir a la persona que corrija, ¿cierto? Le dan la oportunidad y el término para que la persona corrija el contenido del derecho de petición y le dé precisión, sí, y le va a dar una oportunidad para que lo corrija, como cuando la demanda se dice subsánela y sea un término. Sí. Si la persona no corrige o no contesta, se entiende que existe un desistimiento tácito por parte del peticionario. Pero por vía de doctrina se ha establecido que siendo contra el Estado frente a instituciones públicas, ciertos establecimientos públicos o autoridad administrativa, se debe dar prelación, ¿cierto?, es al desarrollo del derecho de petición, o sea, no debe procurarse tomar la formalidad para negar como excusa para no atender la petición, para no resolver de fondo. Correcto. Sí, señor. Entonces es una garantía muy importante. Muchas veces la gente se queja, ¿no?, que tenemos un problema de saneamiento básico, agua potable, no hay por qué hacer. Si hicieran un derecho de petición a la entidad que corresponde, a quien presta ese servicio, a la alcaldía, infraestructura, y se requiere fundamentalmente, se sustenta, es un mecanismo para abrir por lo menos la discusión y obligar a esos entes de que den una explicación de qué está sucediendo, si se va a construir, cuánto se va a hacer, al menos hay una respuesta. Y también es como la puerta, digamos, para iniciar otras acciones, ¿no? Sí, porque claro. Tengo entendido, por ejemplo, que para la acción popular no debe como primero requerir a la administración, entonces usted ya le peticionó, no es que yo ya le dije que tenemos la problemática. Sí, en el caso de la acción popular, la regulación de la ley 4 de 32 del 98 quedó muy claramente y era amplia. En la última reforma que se hizo se estableció lo que se llama el requisito de renuencia, hay que constituir la renuencia. Entonces yo previamente, antes de iniciar la acción constitucional, antes de demandarlo o requerirlo, tengo que requerirlo. Ajá. Y ya lo hice con el derecho de petición. Claro, el derecho de petición sirve para ello. Entonces eso es importante, inclusive para una acción de cumplimiento, ¿cierto? Se debe requerir un derecho de petición. Que no está cumpliendo el acuerdo del Consejo en cuanto a aspectos de contaminación ambiental o saneamiento, podemos hacer el derecho de petición. Eso es importante que las comunidades se apropien de eso, y lo que decíamos, quien ejerce el liderazgo, llámese edil, presidente de junta comunal, cualquier asociación,
es importante que se ejerza, porque es el mecanismo de estar que frente al Estado ejerciendo de una u otra manera un control. No, y también es bueno en la medida en que, digamos, antes era un poco más complejo en la medida en que si yo necesitaba requerir una entidad tenía que pagar un correo certificado o ir hasta la entidad. Pero ahora que todos tenemos el celular, así como tenemos el Facebook, así como, pues también podemos tener el correo en el celular y enviarlo a ese buzón que la entidad debe disponer para esos efectos. Ya inclusive, por ejemplo, en Medellín, en el caso, inclusive en el área de la personería, donde ya tienen el sistema de WhatsApp, y usted formula una petición y se le da el trámite, porque esa es la otra, la innovación de los medios tecnológicos es eso, procurar que optimizar el servicio y llegar de manera más precisa con la garantía de que la persona puede disfrutar de ese derecho fundamental, ¿sí? Es lo que se procura en estos casos. Pero sí, hoy en día podemos decir de que está satisfecha la reglamentación como tal y que la gente puede hacer uso de ese derecho de petición, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas entidades y aquí en el país hay una cultura, entendemos de que estamos como pronto en un proceso de transición, no hemos asimilado todavía que bajo la Constitución del 91 y hay garantías fundamentales. Y entonces encuentro que hay resistencia, algunos funcionarios piensan que el derecho de petición responderle a decirle no, ¿sí? No, tiene que tener una motivación. La jurisprudencia... Esa motivación es esa explicación de por qué toma su decisión. Y resolver de fondo. No decirle, no, consideramos de que no es procedente su petición. No, hay que motivarle y exponer razones y fundamentos fácticos y jurídicos. Claro, que el ciudadano, sea quien sea, entienda, a mí me están diciendo que no, por estos motivos. Claro, porque ¿qué sucede? Si no se le atiende a la persona la petición y no se satisfizo lo que él pretendió, entonces es cuando viene entonces me voy a una vía de tutela para que sea el juez de la República quien determine si efectivamente se vulneró mi derecho fundamental y cómo se restablece ese derecho conculcado. Cuando usted dice que se venció el término y entonces puedo recurrir a la tutela, ¿a qué voy donde el juez de tutela? Sí, normalmente... Discúlpame, termino la pregunta. ¿O a qué voy donde el juez de tutela? Por ejemplo, yo quería que me arreglaran, que me dieran los medicamentos, y lo pedí por un derecho de petición. ¿A qué voy donde el juez de tutela? ¿A que me den los medicamentos o a que me resuelvan toda la petición o puede hacer ambas? Sí, normalmente dependiendo del caso del asunto, yo puedo formular un derecho de petición por una EPS pidiendo que se me entreguen los medicamentos que fueron ordenados, por ejemplo por el cardiólogo para controlar un caso de hipertensión. Listo. No le contestaron ni le dieron respuesta, entonces el ciudadano acude a la acción de tutela. En primera instancia yo formulo la acción de tutela porque hay un quebrantamiento al derecho fundamental de petición. No me contestaron. No me contestaron. Entonces, el juez de conocimiento en vía constitucional puede decir, ordénele para que le den respuesta inmediata, o como se trata de un medicamento y media por la situación del médico tratante y está de por medio del derecho fundamental, el presidente dice, proceda a la entrega del medicamento. ¿Sí? Claro, porque ahí digamos que la petición era el mecanismo para obtener el medicamento. Pero lo que el paciente necesitaba era el medicamento. Entonces el juez puede resolver, sí, claro. Venga, le resuelvo las dos. Una vez, sí, efectivamente, ¿qué sucede? Se violentó el derecho fundamental de petición y ese desconocimiento lleva inmerso a que se está violando el derecho aquí a la salud plena porque no se le entregó el medicamento. Doctor, es cierto que en especial en materia de servidores públicos, es una falta grave no contestar un derecho de petición. Sí. O sea, yo no contesté un derecho de petición porque me pareció que era, digamos, una insignificante. Sí, no valía la pena gastarle tiempo. Sí. Y eso es una falta. Sí, claro, desde el punto de vista disciplinario es una falta grave. La sanción inclusive puede llegar a dar lugar a la destitución del funcionario, porque de una u otra manera se está quebrantando que el ejercicio de un derecho fundamental constitucional. Y los derechos fundamentales constitucionales, acordemos que también son derechos humanos en el contexto internacional, ¿cierto? Entonces tiene una implicación y una connotación supremamente compleja y además delicada. Entonces sí se califica como una falta grave al funcionario que desatienda. Es como el juez que pretermita los términos de una acción de tutela, por ejemplo, en cualquier proceso. Hablando propiamente de la tutela, el ciudadano necesita presentar una tutela, pero para eso necesita contratar a un abogado, lo puede hacer él personalmente. ¿Qué pasa si la persona, por ejemplo, no sabe leer? Sí, hay una particularidad, de verdad que lo más novedoso que se dio en la Constitución del 91, aparte de esa gama de derechos calificados como fundamentales que constituyen todo el título segundo, capítulo primero de nuestra Constitución política, ¿ya? Los derechos fundamentales ven el artículo 11 y termina el artículo 41, ¿cierto? Entonces fue el instrumento para hacer efectivos los derechos y ese instrumento es lo que se denomina la acción de tutela,
que se consagró en su artículo 86 denominado Derecho de Amparo Constitucional en México, en otras partes como... Claro, ya nos acción de habían dado el amparo. derecho de petición, pero ¿cómo nos daban el medio para exigirlo? Exactamente, necesitamos una herramienta, un instrumento, y ese instrumento se llama la acción de tutela. Por eso la importancia que tiene esa figura como tal de, primero, utilizarla, pero también utilizarla dentro de lo que corresponde. Entonces, la particularidad que tiene la acción de tutela, uno del artículo 76 incluso dice, toda persona podrá en todo momento, ¿cierto?, solicitar ante un juez de la República una protección a su derecho que esté amenazado o que esté vulnerado, ¿cierto? Según eso uno dice, inclusive tenemos que tener tutelas como los jueces de conocimiento permanentemente, ¿no? Porque uno dice, tendrá derecho a la acción de tutela de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Sí, en horario laboral. Sí, en todo momento. Entonces, esa figura es muy importante y el desarrollo que sufrió en los primeros años por vía de doctrina de la Corte Constitucional, pues hay que decir que empezó a generar transformaciones en muchos aspectos. El decreto que reglamentó un decreto de ley especial del 2591 del año 91, expedido en su momento por el presidente de la República por facultad que el mismo congresista y la constituyente le dio, pero es un decreto ley. Y posteriormente se amplió, que es el perjuicio irremediable, en qué momento opera, con el decreto 306 del 92. Vino algo complejo que fue el sistema de distribución, el 1382 del 2000, con lo que se ha entendido como el reparto, que de pronto ha habido interpretación equívoca. Sí, que a veces piensan que es competencia, ¿no? Exactamente, y no es competencia como tal, sino un aspecto desde el punto de vista jurisdiccional, sino funcional como tal. Pero esos aspectos son insignificantes desde el punto de vista de la realidad, lo que significa la acción de tutela. Usted me preguntaba, por ejemplo, una persona que no se va a escribir, ¿qué tiene que hacer? Llega al Palacio de Justicia y busca cuál es el juzgado que está en el momento de turno para la tutela por oralidad. No necesita ni decirle, señor secretario, vengo a presentar una acción de tutela, no se escribe y lo manifiesta. Y en ese momento, el funcionario es competente para transcribir la acción de tutela y él la firma y se da el trámite correspondiente. Es una figura que uno dice, gracias a eso se ha podido proteger muchos derechos fundamentales de la población infantil, de la niñez, oportunidad de estudio, en materia de salud, ni qué decir, en protección respecto al derecho a la igualdad, la estabilidad reforzada de la mujer en estado de embarazo, la estabilidad inclusive para el trabajo en esta incapacidad o discapacidad marcada, ¿cierto? ¿Cuál es el término para que un juez de tutela me resuelva mi caso, el problema que me llevo? Sí, el juez tiene un plazo máximo de 10 días. Una vez conoce, tiene un plazo máximo de 10 días para fallar en primera instancia. Y la persona, si no está de acuerdo al despacharle favorablemente, tiene la oportunidad de la segunda instancia, que es un principio constitucional, ¿cierto?, que es la impugnación, el acto de impugnación del cual dispone los 3 días siguientes al momento en que le dan el fallo. Y puede impugnar para que el superior jerárquico revise la decisión. Esto es importante porque hay una particularidad. Muchas veces el juez de primera instancia ordena. Entonces, ordene de practicar el tratamiento médico requerido a la persona que profirió la solicitud de tutela. En 48 horas. 48 horas. Entonces la EPS dice, no, yo impugno. Él puede impugnar. Lo que sucede es que aquí la impugnación se produce en el efecto devolutivo. Es decir, así se impugne la decisión, está obligado a acatar la decisión del juez. No queda suspendida la decisión del juez. Eso es muy importante como parte de esa garantía. Y posteriormente, todas esas tutelas van ante la Honorable Corte Constitucional. Y hay un procedimiento de selección por sorteo y puede ser revisada, que es a partir de ahí donde se viene abriendo lo que es la doctrina constitucional muy amplia que se ha dado con las sentencias, primero T y las otras SU, o sea, Sala de Unificación, que ya marcan unos criterios muy importantes como precedente, que puedan ser aplicados. Pero gracias a esa figura hay que decir que se ha dado una garantía efectiva frente a los derechos fundamentales. Muchas veces se dice, por ejemplo, en el caso de la salud, es que la tutela está acabando con el sistema de salud, y uno se pone a analizar las estadísticas, lo que acabó de decir la Corte Constitucional, que en una hora se están presentando 24 o 25 tutelas requiriéndole a una EPS que preste el servicio, que tiene la obligación legal de prestar y que además por el cual pague el usuario, pues no tiene sentido. Entonces, lo que ve uno es que la consecuencia es eso, que la gente acuda afanosamente a la acción de tutela. Lo cual es su legítimo derecho. Correcto. Y gracias a eso pues se ha podido garantizar y proteger los derechos de mucha población en algunos casos. Creo que es uno de los aspectos más novedosos que hemos tenido, porque si bien es cierto, aparece como acción constitucional también la acción de grupo, cierto, que también es novedosa, la acción de cumplimiento, la ley 393
estableció de que pues, es válida la acción de cumplimiento como tal siempre y cuando no medie que los recursos económicos de la decisión. Entonces, así inocua desde el punto de vista de la práctica de la figura. En el caso de la acción popular también ha tenido gran relevancia, cuando se cuenta que inclusive la última suspensión del proceso de venta en una acción popular, que se estaba protegiendo el patrimonio público, se hizo realizar la valoración de los activos que ponían en venta. Entonces también una figura que desde el punto de vista del derecho colectivo ha generado transformaciones y formas de participación de la ciudadanía. Doctor, todo tema, o sea, penal, laboral, civil, administrativo, todos los conflictos que tenemos los podemos llevar a la tutela, o la tutela tiene algunos casos en los que conoce y otros no. Sí. Sí, ahí es importante tener en claro cuál es el fin y el objeto de la tutela, ¿cierto? Es un medio, un instrumento para garantizar un derecho fundamental que puede estar amenazado, gravemente amenazado o conculcado ya por acción o omisión de una autoridad o incluso un particular, ¿cierto? Cuando está desempeñando funciones públicas. Entonces lo que tenemos que tener claro es que para que sea procedente tiene que operar el presupuesto, ¿sí? Que haya de por medio un derecho fundamental. Entonces en materia penal muchas veces se acude en vía de tutela en el desarrollo de un proceso y normalmente se ataca el derecho fundamental al debido proceso. Las garantías procesales se permitieron en una audiencia, una formulación de cargos, y entonces cuando la gente dice no procuran de pronto una acción de nulidad y me voy directamente de tutela, ¿sí? En materia laboral, ¿qué sucede? De igual manera se utiliza, porque hay que tener en cuenta algo que es muy importante, Jonathan. Después de 1991 aquí hay una constitucionalización del derecho. Claro. Es una particularidad que la frase se viene dando. Por ejemplo, hoy en día no puede haber procesalista que no esté conectado con los principios y valores de la Constitución. Para nuestra audiencia que no maneja derecho, ¿qué significa eso de la constitucionalización del derecho? Que anteriormente, pues veníamos, antes de 1991, la Constitución del 86, veníamos de un Estado de Derecho, donde primaba que la norma como tal, en el CEGES y en la interpretación, la norma lo que impera, el orden y la autoridad como tal. Después de 1991, entonces decimos, Colombia y Constitución de un Estado socialdemocrático de derecho. Y yo tiene la particularidad que por encima de cualquier actuación o decisión o ordenamiento al centro está la dignidad de la persona. Entonces por eso decimos de que hoy uno encuentra en las disposiciones de derecho procesal que cuando se establece, por ejemplo, la ley 1564 en 2012, el nuevo Código General del Proceso, uno lee sus artículos del 3 al 14 y los principios que son legales no tienen otro contenido que el desarrollo de los principios constitucionales, ¿sí? La oralidad, el sistema de publicidad, concentración, todo eso debido proceso, ¿sí? En materia laboral de igual manera, anteriormente, ¿qué dice el Código Sustantivo del Trabajo? ¿Qué dice la norma? Hoy en día hay que decir, pero ¿qué dice la Constitución frente al trabajo? Un derecho fundamental, condiciones dignas y justas. Entonces, hay una constitucionalización de lo que teníamos establecido en materia tanto sustantiva como procesal. Entonces, eso ha generado que por vía de tutela se estén dando muchos precedentes cuando se reclama. Por ejemplo, la mujer que es despedida en estado de embarazo, hay un procedimiento laboral ordinario, ¿cierto? Claro. El Código Procesal del Trabajo establece el Código Sustantivo. Tiene que pedirse el permiso a la autoridad administrativa del trabajo y ahí sí se puede proceder. A ella le queda la oportunidad de iniciar un proceso ordinario laboral de primera instancia, pero no tiene que ese mecanismo, la eficacia y la oportunidad para garantizar la reivindicación del derecho. Entonces, es cuando se acude a la acción de tutela. ¿Y qué se protege? Uno podría demorarse 2 años y el otro demora 10 días. 10 días, en cambio el otro son los 10 días, incluso con una medida cautelar, muchos jueces, uno la puede solicitar. ¿Qué es eso de la medida cautelar? La medida cautelar es que con el escrito de tutela yo puedo solicitar al señor juez, dado que es evidente la vulneración del derecho, que se eche una medida cautelar, es decir, inclusive antes de que produzca el fallo de los 10 días, que se adopte una medida para proteger y restablecer ese derecho. O sea, la situación que se está presentando ni siquiera da para esperar 10 días. Necesito que con todo eso que le estoy aportando usted tome la decisión ya. Caso, hay un paciente en una clínica, le están negando la atención, tiene un problema que requiere una cirugía inmediata, por ejemplo, extracción de la vesícula biliar. 10 días ya pueden ser. Exactamente. Entonces, ¿qué hace el señor juez? Efectivamente está allí el diagnóstico, está el concepto del médico especialista que hay que operar los días. Es inmediatamente, no, ¿para qué voy a esperar los 10 días cuando puede tener un resultado adverso, ¿cierto? Son casos puntuales. Esa figura la contempla la acción de tutela, la medida cautelar, como una medida todavía para reforzar.
Hay otro aspecto muy importante, que es la figura del incidente de desacato. Se pronunció el señor juez, tomó una decisión, pero muchas veces se niegan a cumplir esa decisión. 48 horas para que practique la cirugía. Exactamente, no pasa. Entonces viene lo que llama la figura del incidente de desacato, que también hoy, gracias a la decisión de la Corte Constitucional, determinó un plazo igualmente perentorio para que se resuelva, porque antes salió la tutela a los 10 días, se interponía el incidente de desacato y se volvía casi un proceso declarativo, debate, conteste, pasaba un año, 2 años y no había resuelto el incidente de desacato. Pero sí ha tenido, sí, ahora sí ha habido. Sí hemos notado, y digamos que lo extrae uno fácilmente de los artículos de prensa, que dice uno, 5.000 incidentes de desacato contra la unidad de víctimas, ¿no? Ah, sí. La extinta Saludco, 10.000. No. Dice uno, hombre, estamos fallando en materia de la exigibilidad de la sentencia. Sí, sí. No, ahí hay un problema muy serio y tanto es que se ha planteado, inclusive cuando se pide la ley 1751 del 2015, que es la ley estatutaria de salud, reglamentaria del artículo 49 constitucional. Sí. Aquí duramos en un debate de más de 27 años si la salud es un derecho fundamental o no. Acuérdese que venía la cultura que dijo, sí es fundamental por necesidad del derecho a la vida. Cuando los, o sea, si no estoy para morir, no era fundamental. Cuando los convenios internacionales ratificados a partir de la misma declaración de los derechos humanos de la ONU, la declaración de los derechos del hombre, decían que es un derecho fundamental y por bloque constitucionalidad la Corte dijo es un derecho fundamental autónomo, pero sin embargo se manejaba la conexidad no, y con una argumentación. Fundamental. Entonces, con una argumentación, no es que el artículo 49 sale el título segundo, capítulo primero, donde están redactados los derechos fundamentales, esto está entre los derechos económicos, sociales y culturales. Era la argumentación. Entonces, con esa norma, la 1751, se estableció entonces allí claramente ya que es un derecho fundamental y autónomo y además se trató de darle una mejor capacidad de respuesta a la superintendencia, con capacidad casi jurisdiccional para atender los asuntos. Sin embargo, uno nota de que pues, el cambio no ha sido mayormente una evolución en el sentido, siguen los problemas por parte de las entidades, sigue la gente quejándose. También porque hay un criterio muy subjetivo a la hora de sancionar, ¿no? Tiene que probar la negligencia, que a veces es difícil porque el gerente de la EPS contesta, pues yo sí quiero cumplir, sí. Pero ¿qué hago? Tengo 500 tutelas más. Sí, entonces quería referir es que la misma disposición estableció de que necesariamente, tras la comisión de seguimiento que se designó, esto va a terminar en que esas desatenciones, esa ineficiencia y la falta de manera oportuna resolver una tutela va a llegar al campo de lo penal porque ya se está planteando que entonces se debe adecuar típicamente como una comisión del delito el que comete la conducta. Entonces lo que usted dice es cierto. Una fraude a resolución judicial. Inclusive por fraude a resolución judicial, además que la misma tutela contempla las sanciones previstas. Pero uno ve que una gerente, por ejemplo, dice 5 días de arresto, tiene que pagar 5 salarios mínimos legales. Sí. Y aún así no resuelven. Y entonces, pero es que no tengo plata, pero es que ¿cómo hago? Porque es que Bogotá no me autoriza. Sí, pero es que la persona está ahí colapsando. ¿Ve? Entonces ahí sí ha faltado de pronto un mayor rigor por parte de los jueces en hacer respetar, porque además la investidura que tiene es para eso, para hacer respetar, porque está de por medio que la majestad de la justicia. Entonces aquí tuvimos un caso de un gerente por pensiones que se hizo célebre porque tuvo periodo de tiempo ejercido desde la cárcel en detención domiciliaria, duró casi 2 años en desacatos de tutela. Entonces yo pienso que eso sí hace daño a la institucionalidad, a la figura y que demuestra que realmente se rompe los casi que institucionalizó el teletrabajo. El teletrabajo. Entonces uno dice, acordémonos que el artículo segundo dice cuáles son los objetos de fines del Estado constitucionalmente, procurar y que se hagan efectivos los derechos. Entonces, en ese caso dice uno, ahí realmente sí faltan algunas más poderes al juez. Más poderes, sí. Dese cuenta que inclusive el juez sanciona y va a consulta. Sí. Muchas veces el superior hace uno que dice una apreciación muy subjetiva y dice, bueno, pero es que también, pues entonces viene la situación, si yo estoy gerente de una entidad y no tengo los medios ni los recursos, no estoy obligado humanamente no puedo realizarlo, entonces digo yo me aparto de ahí porque yo no voy a cargar una responsabilidad que es de la institución como tal. Pero algunos dicen, no, pues que yo puedo demostrar que es que no hay los recursos, pero eso no le encima la responsabilidad.
Pero retomando nuevamente, sí, creo que uno de los avances más importantes que hemos tenido. Es una con todos los problemas. Con todos los problemas y los defectos que se dan. Y por eso cuando alguien dice, es que esa tutela hay que reglamentarla, como la iniciativa que había planteado, que la tutela se podría utilizar, pero siempre y cuando la decisión que provoca el juez no involucra recursos económicos. Nada, porque el medicamento, entrégale 2 aspirinas, no hay, pues vale. Sí. Entonces, por fortuna, la gente entendió de que es una equivocación. En un Estado social de derecho necesita fortalecer los mecanismos de participación, fortalecer los instrumentos que garanticen esos derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque es una manera de garantizar la protección de los derechos humanos. Entonces, si caemos en ese plano, empezar a limitar lo que pasó con la acción popular. La acción popular fue inclusive el cambio del manejo de competencias que estableció con la reforma de la ley 472, tuvo como origen el proceso en el cual se suspendieron las ventas de las empresas en el sector eléctrico cuando intentaron hacerlas en el año 2006-2008, y por vía de acción popular, mandatarios locales, trabajadores, inclusive gremios, comerciantes y todo, coadyuvaron las acciones y dijeron, no, un momentico, si la van a vender, pues véndala, pero no la regalen, se está protegiendo el patrimonio. Y eso generó un contagio a nivel nacional, al punto de que entonces se dijo, no, pero un momentico, es que un juez administrativo frenando la política económica del Estado no puede ser. Entonces vino el cambio, se decretaron las competencias, pasaron a los tribunales, en una instancia se empiezan a quedar muchos exactamente, entonces se fue alejando la posibilidad de tener el usuario. 2, se le quitó el incentivo a la gente que promovía acciones populares cuando había afectación del patrimonio público. No que eso se volvió un negocio, pero uno miraba en las estadísticas, en otras investigaciones que hacía la universidad externada, inclusive decía, pero ¿cuál fue la afectación como tal? Miremos cuánto es lo que pagaba incentivo a quienes litigaban en eso, frente a lo que se logró recuperar en muchos casos, pero uno entiende que fue una decisión no política que ajustaba a derecho. ¿Sí? Entonces, es lo que uno dice, que esos instrumentos como tal cada día es fortalecerse. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente tiene capacidad de ejercer su propia vigilancia, la auditoría, ser un actor dentro de las decisiones y las políticas que se hace el Estado, no un vigilante pasivo, ¿no? No, y que decirle al ciudadano que tiene derecho a hacer control, que tiene derecho a exigir, pero no proveerlo de las herramientas eficaces, pues es lo mismo que como un saludo a la bandera, claro. Un discurso gracias, sucio, ¿no? Gracias inclusive a una acción de popular que tuvo trascendencia, la que desató el Consejo de Estado finalmente. En su momento, cuando estaba el Seguro Social, hubo una orden perentoria de entrega de los medicamentos, que eso rompe que el principio de la moral administrativa, que se protege por vía de acción popular, el patrimonio, la defensa del interés colectivo al medio ambiente, muchos aspectos que lo que llamamos los derechos de segunda generación, ¿no? Son importantes. ¿Por qué? Porque es la manera en que la gente, la comunidad exija. Y cuando ya ven lo que empiezan a colocarse el limitante, por ejemplo, que tiene que hacer la renuencia y nunca le contestan. ¿Sí? Tengo que decirle que con el presente escrito estoy constituyendo la renuncia que establece la norma. No hay respuesta, entonces, ¿eso que le quita? En mi criterio, eficacia de la acción como tal, porque hace retardar la posibilidad de que se acude un funcionario y que con base en él se pueda resolver. Además que la acción popular contempla inicialmente lo que llama la primera audiencia, que es la audiencia que puede ser audiencia de compromiso, entonces, cumplimiento. Entonces, esa figura demuestra que sí hay posibilidad, no solamente que formulada se busque que es un acuerdo, que busca la comunidad que se le cumpla, y si uno mira las acciones populares normalmente tienen buena fundamentación, ¿no? La última que enfrentó con el caso de Isagen, la Universidad de Antioquia la coadyuvó con un importante estudio. ¿Cómo así? Pues los estudios, proyectos adelantados, inversiones en curso y todo, y no van a tomar en cuenta para la valoración de la empresa. Claro, todo lo que ha invertido, claro, y eso no vale. Solamente estamos hablando de que la infraestructura como tal, el mercado como tal, eso tiene un valor también representativo, no podemos valorar únicamente por libros, ¿cierto? Y logró de todas maneras mover algunos aspectos, aunque finalmente es el único caso donde ve uno que hubo una subasta donde concurre el proponente y ese gana. Sí, pero bueno, eso independientemente de eso genera esos espacios. Doctor, ha generado gran discusión, obviamente con todas las posturas, unas en favor, otras contradictorias, de si se hace necesario, así como tenemos jueces laborales, jueces penales, jueces laborales, que existiesen los jueces constitucionales, porque en materia constitucional solo tenemos la honorable Corte Constitucional allá cerrando el asunto, pero inicialmente en la cadena, así como tenemos jueces municipales, jueces de circuito, no tenemos jueces
constitucionales de primera instancia, juez de tutela de primera instancia, jueces de tutela de segunda instancia. ¿Hace falta? Sí, son necesarios. Además, cuando yo les expresaba que si uno lee el artículo 86 y se establece que el ciudadano puede acudir, cualquier ciudadano, en cualquier momento, a cualquier hora, eso implica que sí tiene que haber una jurisdicción especializada para la protección, ¿cierto? Y para el ejercicio de ese instrumento constitucional que es la acción de tutela. Entre otras cosas porque se vuelve una disciplina especializada, ¿cierto? El tema del manejo. Pensaba yo, dice uno, bueno, digamos que el juez que todos los días se levanta, se desayuna y se cena con penal, hombre, no tiene el tiempo suficiente para desayunarse y cenarse con lo que está sucediendo en la Corte Constitucional, con los cambios que se están presentando. Además, eso permitiría que se descongestionaran los jueces dentro de la jurisdicción ordinaria y los procesos que llevan, porque uno entiende que muchas veces un juez está para fallar, está en términos, por ejemplo, un proceso penal, un juez de conocimiento y le llega una tutela y le desplaza lo que está haciendo, y de pronto le llega una habeas corpus y todavía más compleja la situación, ¿cierto? Entonces sí se hace necesario, y esa, inclusive la reforma de la justicia que apuntara debería llevar hacia ese plano, a institucionalizar y fortalecer ese mecanismo, porque eso que tenemos para mostrar en la Constitución del 91, una jurisdicción constitucional que sería importante para descongestionar la jurisdicción ordinaria, porque uno ve, y entonces a veces en el debate académico uno oye, entonces, pues no, incluso desataba en tutela y protege un derecho, y muchas veces en mi ordinaria le toca decir, no se dieron los presupuestos probatorios y cambian, pero ¿cómo así si usted? Pues no, pero era que era juez de tutela y aquí soy juez, y el juez siempre va a tener que proteger pues derechos constitucionales, de una u otra manera, en mi ordinaria y en mi constitucional, pero es complejo. Y normalmente la mayoría de tutelas hoy en día por cuestiones de reparto se direccionan y les corresponde a los jueces en su mayoría penales, de conocimiento, ¿no? De garantías, y entonces lo que decimos es cierto. El juez laboral, por eso es especialista en laboral, ¿no? La 1149 previó inclusive como requisito sine qua non que el juez debe tener conocimiento en materia laboral, por la especialidad que tiene esa disciplina. ¿Cómo sería bueno que tuviéramos jueces constitucionales resolviendo bueno, y todo lo que corresponde al área constitucional? Porque normalmente, exactamente, normalmente cuando el juez examina lo que estábamos diciendo de la tutela, él entraña de una vez que derecho fundamental, lo que examina es cuál derecho fundamental, si se dan los presupuestos, ¿sí? Sí, que se le terminó su contrato laboral, sí, hay una causa objetiva y la ley le permite la resolución del contrato, pero la señora está en estado de embarazo, entonces ahí en el momento ya la interpretación no puede ser de qué dice la norma legal, sino cuál es el principio constitucional que protegemos. Ah, bueno. Estaba en lugar a la terminación del contrato, pero preciso ese día estaba incapacitado. Claro, igualmente, entonces ¿qué se protege ahí? Lo que denominamos la hereditaria, lo que es la posibilidad de un estado de indefensión manifiesta, ¿cierto? Por cuestión económica, por cuestión de salud, que es lo que se trata de proteger. Entonces siempre esa garantía y el examen se da sobre el derecho fundamental. Algunas personas a veces dicen, es que la Corte, incluso constitucional, de decisión de tutela, está legislando. No, pues lo que pasa es que también a veces hay omisiones legislativas, la famosa figura de la omisión legislativa en el Congreso que permite que eso se dé. Por ejemplo, en el año 91 le dio un mandato al Congreso en el artículo 53, el Estatuto de la Trabajo. Llevamos 28 años, el día de hoy no se ha desarrollado. Ahí opera inclusive la figura de la misión legislativa, ¿cierto? Entonces, todos esos principios están allí, ¿cómo se han venido desarrollando? Allí no han encontrado otra manera, sino que en vía de tutela se van desarrollando, cuando lo ideal es que tuviéramos toda una gama de disposiciones desarrolladas por el Congreso de la República con una disposición sustantiva y garantías procesales para que se cumpliese. Pero como no se da, entonces se acude esa figura para tratar de optar. Doctor, hablamos del derecho de petición, hablamos de la tutela, cuando no me contesta el derecho de petición, pero ¿qué pasa cuando sí me contestan el derecho de petición y me dicen, lo que pasa es que usted no puede tener acceso a esa información es reservada? ¿Sí? En ese caso también tenemos que ir donde el juez de tutela o cambio. No, ahí inclusive está lo que se llama el recurso de insistencia frente al derecho de petición, en el cual yo puedo insistir, entonces me voy ante la autoridad administrativa. Ah, ya no es al juez de tutela. Sí, para que se provoque que un examen de que si efectivamente la información está sujeta a reserva. Recordemos que de acuerdo al artículo 74, todas las personas tienen derecho a la información, excepto lo que esté clasificado por ley como información de reserva. Entonces muchas veces la gente dice, no, es que eso está protegido, y no, realmente son documentos que no están
por norma legal amparado. Es decir, que lo que está sometido a reserva tiene que indicarlo en una norma. O sea, Esa es la excepción. Ok. Es la excepción. Entonces, esa norma no. Por ejemplo, ahorita con la información de protección, información sensible, ¿cierto? Lo que es las datas y los manejos de bases de datos, entonces si hay una información y uno entiende que en cierto momento. Claro, yo no podría preguntarle al comandante del ejército que hay momentos, bueno, muchas cosas que serán propias de la institución. Incluso ahorita en materia procesal con la modificación de la ley del Código General del Proceso, con el cambio de rol que hubo en el aspecto probatorio para las partes, un trabajador necesita la copia del contrato de trabajo, necesita que le certifique y hace un derecho de petición. Anteriormente uno como hago formular el derecho de petición para que recopilar esa prueba, hoy en día le contesta, no es una información sensible, solo puede provocar, entonces le toca al trabajador hacer la petición y muchas veces se la niegan al mismo trabajador. Entonces le toca hasta acudir hacia la tutela para tener las pruebas para poder llegar al proceso con una solidez probatoria de manera más pronta para que haya mayor eficacia en el trámite del proceso. Pero entonces lo que decimos es, ahí sí, porque hay una norma que está señalando claramente las condiciones, la forma y quiénes son, quién pueden solicitar, pero el resto es excepcional. Lo que usted dice, yo no puedo decir, señor comandante del ejército, póngame presente qué operativos, no, eso es una reserva por cuestiones y razones de seguridad del Estado. Para ir concluyendo, doctor, como no me contestaron y voy a presentar esa insistencia ante el juez administrativo, dijimos no. ¿Para eso sí requiero contratar abogado o también es un no, necesariamente la particularidad que tienen estos mecanismos, y es importante reseñarlo, es que en comienzo no se requiere del profesional del derecho, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene. Porque en ese caso es el juez el que va a valorar si en efecto lo que está pidiendo el ciudadano respecto a la respuesta que dio la entidad, ¿quién tiene la razón? Ya, exactamente. Si ahí no hay, excepto cuando es una acción de grupo, ahí sí se requiere el profesional, ¿cierto? Para constituir el mecanismo de la acción de grupo, se reúnen las personas, se toma la decisión, pero ahí sí se requiere un profesional, porque acordemos que la acción de grupo también es una figura de carácter constitucional. Sí. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Que a través de ella puede seguir yo una reparación por un daño que ya he causado. El pago de los perjuicios. Entonces ya cambia sustancialmente, claro que nació poblado, que no estoy viendo el pago de un perjuicio. Entonces la particularidad que tiene, incluso está abriendo mucho paso también, porque por la celeridad que tiene, ahí sí se requiere el profesional del derecho, que es el que sustenta, formula y presenta la acción en nombre y representación de ese grupo que constituye, ¿sí? Por lo demás, sí no se requiere que tenga ostente la calidad de abogado. Basta con... Es más, en el caso de la tutela uno puede actuar de agente oficioso, ¿sí? Que es agente oficioso, que en nombre de un tercero yo puedo presentar la solicitud. Si la persona no tiene en el momento quien le apoye o algo, o está en la clínica, yo puedo elaborar actuando de agente oficioso del señor fulano de tal. No necesita firmar un poder, no tiene que ir a una notaría, nada. Esa es la característica. Aunque hay alguna resistencia en algunos espacios que dicen, no, pero es que usted tiene autorizó, no, tiene autorizó por el mandato constitucional y en la misma disposición de la ley, decreto ley 2591, que es claro en esa parte, porque de eso se trata, la subsidiariedad, la especialidad y los sumarios que tiene acción constitucional. Doctor, muchísimas gracias por esta